Hola. Bienvenidos a Elegidos Manifestando, el canal donde exploramos el poder de la mente, la manifestación y la energía universal para crear la vida que mereces. ¿Listos para transformar tu realidad? Empecemos. La historia de Robert Monroe es tan fascinante como reveladora. Imagina a un hombre exitoso, dedicado al mundo de los negocios en la industria radial, sin ningún interés aparente en asuntos místicos o espirituales, de pronto enfrentándose a fenómenos que trastocan toda lógica. Así comenzó la travesía de Monroe en 1958, con 43 años. En cuestión de semanas, una serie de experiencias inexplicables se presentaron ante él y cambiaron su percepción de la realidad para siempre. Entre los múltiples sucesos que lo sacudieron se destaca un episodio contundente. Mientras aguardaba tranquilamente a que pasara una extraña vibración que sentía en su cuerpo, creyó sentir un golpe en el hombro. Buscó entender de dónde provenía y, para su sorpresa, se dio cuenta de que lo que chocaba contra él era el mismísimo techo de su habitación. Abajo, en la cama, dormía su esposa, y junto a ella, recostado, se encontraba otro hombre. Aún más impactante fue reconocer en ese hombre a sí mismo. En ese instante, Monroe comprendió que su conciencia se había separado del cuerpo físico. Durante las primeras semanas, vivió estos episodios con una mezcla de incredulidad y temor. No parecía haber un marco lógico para describirlos, y menos en la sociedad de la década de 1950, donde la mayoría no hablaba abiertamente de viajes astrales o de experiencias fuera del cuerpo. Cuando las intensas vibraciones tomaban control de su cuerpo, su reacción inmediata era la de una persona aterrada, sospechaba un ataque cardíaco o alguna enfermedad grave. Sin embargo, los diagnósticos médicos confirmaron que gozaba de buena salud. Los especialistas no hallaban nada anormal. Intrigado y sin respuestas, Monroe asumió el reto de explorar lo que llamaba segundo cuerpo, un término que prefería en vez de cuerpo astral, con el objetivo de entender de forma objetiva la naturaleza de esos sucesos. Por extraño que parezca, no se trataba de un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Las tradiciones espirituales de múltiples culturas han documentado visiones, viajes y desplazamientos de conciencia muy similares. Los antiguos egipcios hablaban del Bea, una parte del alma que podía vagar sin ataduras. Chamanes en Siberia y América afirmaban cruzar umbrales invisibles en busca de sanación o conocimiento. El budismo tibetano menciona el bardo, un estado intermedio donde la conciencia se mueve tras la muerte. Y en la Biblia hay relatos donde algunos santos experimentan arrebatamientos místicos. Aún así, hasta el siglo XX, casi todo se consideraba un asunto esotérico o ligado a la fe, sin una aproximación sistemática. Ahí es donde entra Monroe con su visión más estructurada y, en la medida de lo posible, científica para estudiar estas experiencias. En su recorrido, Monroe desarrolló paulatinamente la habilidad de separarse del cuerpo de una forma cada vez más consciente. Al principio, cualquier detalle inesperado, una fuerza repentina o un estímulo desconocido, lo devolvía a la cama. Pero con práctica, aprendió a moverse en un plano que llamó segunda realidad, donde percibía entornos repletos de colores y sonidos imposibles de describir en términos físicos, y donde el tiempo parecía comportarse de manera distinta. Cuando se atrevió a corroborar sus vivencias con otras personas, descubrió fenómenos aún más sorprendentes. Por ejemplo, en una ocasión decidió pellizcar a una amiga mientras estaba fuera de su cuerpo. Más tarde, esa mujer le mostró la marca de un moretón que coincidía exactamente con la experiencia que Monroe había tenido en su estado extracorporal. En otra ocasión, mientras visitaba el hogar de alguien con dotes de medium, la anfitriona percibió una especie de neblina blanquecina y ordenó a esa presencia abandonar el lugar. Al sentir esa orden, Monroe sintió una fuerza que literalmente lo empujó a volver a su cuerpo. Cuando más tarde se reunió con su amiga, ella confirmó que en efecto había visto una neblina y había ordenado, sin saber que era él, que se fuera de la casa. Estos y otros sucesos le apuntaban al hecho de que lo que ocurría no era un mero sueño o fantasía, sino que había un intercambio real con el plano físico. En 1971, Monroe publicó Viajes fuera del cuerpo, una obra que lo hizo conocido a escala mundial. Allí describe con detalle sus vivencias y sistematiza la terminología para que los lectores comprendieran mejor lo que él llamó EFC, experiencias fuera del cuerpo, u OBS, por sus siglas en inglés, Out of Body Experiences. Como muchos otros pioneros antes y después de él, tuvo que lidiar con el escepticismo de la comunidad científica, a la que recurrió en busca de explicaciones. Aunque no encontró respuestas tradicionales, halló interés y curiosidad en gente que, como él, experimentaba episodios parecidos y no sabía con quién compartirlos. Este apoyo, junto a la seriedad con la que Monroe estudiaba el fenómeno, lo animó a seguir adelante en su camino de exploración.
Con la popularidad alcanzada, personas de diversos entornos se sentían interesadas en sus métodos y teorías. Algunos contaban sus propias experiencias de levitar sobre su cama y ver su cuerpo dormido, o de cruzar paredes y viajar a sitios distantes. Monroe, lejos de un simple relato místico, intentó caracterizar y categorizar esos escenarios a los que tenía acceso. Señaló 3 grandes niveles: el primero, nuestra realidad cotidiana; el segundo, un vasto plano no físico donde el pensamiento parece asumir una fuerza creadora; y el tercero, una especie de mundo alterno notablemente similar al nuestro, pero regido por avances científicos y tecnológicos distintos. El segundo escenario, por ejemplo, lo describía como un lugar donde tiempo y espacio se vuelven maleables. Allí se encontraban seres de todo tipo, desde almas extraviadas hasta entidades que parecían más avanzadas. Las emociones, contaba Monroe, adquirían un rol crucial. Cualquier temor, inseguridad o deseo podría plasmarse de forma inmediata. Así, quien intentara desplazarse por ese plano sin dominio de su mente y emociones podía quedar atrapado en una suerte de pesadilla. Al mismo tiempo, todo parecía ser un proceso de aprendizaje. Monroe se dio cuenta de que era una escuela donde la conciencia aprende a dominar su energía y vibración, entendiendo que eres lo que piensas de una manera literal. Dentro de este plano surgió otro concepto intrigante, el de Loos. En una de sus experiencias, Monroe describió recibir un paquete de información que indicaba cómo la Tierra habría sido diseñada por entidades superiores para recolectar una energía sutil generada por la intensidad emocional de los seres vivos, especialmente humanos. Emociones como la pasión, el dolor y el amor producirían ese Loos, que supuestamente podría ser útil o consumido por dichas entidades. Si bien este postulado puede sonar a fantasía de ciencia ficción, Monroe lo compartió como parte de sus hallazgos, dejando abierta la interpretación metafísica o simbólica para el lector. En el tercer escenario, en cambio, se topó con lugares muy parecidos a nuestras ciudades, pero con otro tipo de infraestructura. Podía encontrarse con gente que vivía la rutina del día a día de forma tan normal que, al principio, le costaba ver la diferencia con el mundo físico. Sin embargo, cuando examinaba detalles como la ausencia de aparatos eléctricos o la forma rudimentaria de transporte, comprendía que se trataba de una realidad divergente, quizá una línea temporal paralela. En un momento dado, habitó el cuerpo de un hombre de aquel lugar, percibiendo sus memorias y emociones como si fuesen propias. Aquello le llevó a considerar la posibilidad de que esa otra persona fuera una versión alternativa de sí mismo. Las implicaciones eran profundas. ¿Y si cada uno de nosotros existe en múltiples variantes en universos paralelos? Los hallazgos de Monroe generaron tal interés que llamó la atención de agencias gubernamentales, incluida la CIA. Documentos desclasificados muestran que la efectividad de las técnicas promovidas por el Instituto Monroe, fundado en 1974, despertaron curiosidad en programas como el Proyecto Gateway y el Proyecto Stargate, enfocados en la investigación de estados alterados de conciencia y la visualización remota. Monroe desarrolló la tecnología Hemi-Sync, basada en frecuencias binaurales para sincronizar los hemisferios cerebrales. Con ello, facilitó la entrada a estados de relajación y meditación muy profundos, y muchos participantes reportaron experiencias extracorporales. Desde la perspectiva de ciertas ramas del gobierno estadounidense, aquello podría servir para obtener información sensible a distancia. De hecho, figuras relevantes como Joe McMoneagle, uno de los principales espías psíquicos del proyecto Stargate, entrenó con métodos inspirados en el Instituto Monroe para potenciar su capacidad de visión remota. Todas estas colaboraciones y resultados científicos confirman el fuerte impacto de las ideas de Monroe. Aún así, lo más trascendente de sus descubrimientos gira en torno a la idea de que la muerte no es el final de la experiencia consciente. Su contacto directo con realidades fuera del cuerpo lo llevó a perder el temor a la muerte. Consideraba la encarnación humana como un escenario voluntario, elegido por las almas para aprender lecciones, pero que podía transformarse en un ciclo repetitivo, físico-muerte-regreso, cuando uno se apegaba a los deseos, miedos y pasiones terrenales. Para romper ese ciclo, hablaba de la velocidad de escape, una analogía que consiste en elevar la vibración y la conciencia a un nivel tal que uno deja de estar anclado al plano físico. En su segunda obra, Far Journeys, Viajes lejanos, Monroe profundiza sobre la razón de la existencia humana. Menciona que muchos seres eligen encarnar aquí para obtener competencias creativas que más tarde se emplean en otros planos, como si la Tierra fuera un laboratorio. Las acciones diarias, mover objetos, hablar, construir, que a nosotros nos parecen triviales, serían maneras de entrenar la capacidad de manipular energía y proyectarla, algo que, en planos más sutiles, se basa enteramente en la mente.
De acuerdo con su perspectiva, la vida es una oportunidad para graduarse, aunque no todos deciden hacerlo rápidamente. La mayoría pasa por múltiples reencarnaciones, cada una con aprendizajes específicos, hasta que, al fin, la conciencia se expande lo bastante como para regresar a casa o buscar aventuras en otros escenarios de existencia. Monroe murió en 1995, pero el Instituto Monroe permanece activo. Continúa investigando la naturaleza de la conciencia, perfeccionando la tecnología Hamisenki y ofreciendo talleres y programas para quienes quieran experimentar, con una mentalidad abierta, que se esconde más allá de los sentidos físicos. Sus investigaciones van de la mano con testimonios de quienes afirman haber superado miedos intensos, depresiones e incluso el pánico a la muerte tras sumergirse en esos métodos de exploración interior. Ciertos participantes hablan de una transformación personal que atestiguan familiares y amigos. Mayor empatía, seguridad en la vida y una sensación de que no somos simplemente este cuerpo. El legado de Robert Monroe se aleja de dogmatismos y religiones estrictas. Su principal aporte es el de un método, un conjunto de herramientas y una invitación a la experimentación. Nos deja la pregunta, ¿acaso existe un universo mucho más amplio que se teje alrededor nuestro, aunque nuestros ojos no lo vean? ¿Podemos conectar con dimensiones simultáneas en las que otras versiones de nosotros mismos buscan sus propios aprendizajes? ¿Es la Tierra un escenario cuidadosamente diseñado donde las emociones generan una energía valiosa y donde la humanidad evoluciona a través de desafíos emocionales y existenciales? A pesar de que cada uno deberá formarse su propia opinión, es innegable que Monroe abrió una puerta que antes se consideraba prohibida o ajena al estudio riguroso. Sus guías invitan a un lector curioso, dispuesto a sumergirse en prácticas de meditación profunda, a entrenar la concentración y a mantener una mente analítica en cada paso. Un rasgo distintivo de sus obras es su honestidad al compartir frustraciones e inquietudes iniciales. No se autoproclama gurú ni pide fe ciega, sino que documenta sus vivencias para que el lector pueda contrastarlas con sus propias experiencias. Para muchos, el simple hecho de leer acerca de EFC, experiencias fuera del cuerpo, y de las supuestas realidades paralelas que Monroe visitó resulta ya transformador. Uno comienza a cuestionar la solidez de lo que creía fijo e incuestionable. ¿Es el cuerpo tan imprescindible para la conciencia? ¿Qué ocurre después de la muerte? Al abrir ese portón, Monroe sugiere que nos topamos con una ola de posibilidades que abarca desde la elección de diferentes escenarios existenciales hasta el reencuentro con seres que ya fallecieron. Es un terreno fascinante, pero exige, dice, compromiso y responsabilidad, pues las emociones, los pensamientos y las creencias se amplifican en esos reinos. Su visión de que el universo entero podría estar constituido por vibraciones que coexisten, cada una en su propia frecuencia, encaja con muchas interpretaciones contemporáneas de la mecánica cuántica, donde se plantea que la materia es una ilusión sustentada en campos energéticos. Desde este punto de vista, pasar de una realidad a otra sería simplemente ajustar la sintonía de nuestra propia vibración. Todo ello se entrelaza con la idea de que la intención mental es capaz de moldear la experiencia y de que la conciencia juega un papel esencial en el entramado de la vida. De hecho, Monroe relacionó sus hallazgos con los avances científicos en el entendimiento de ondas cerebrales y resonancias, explicando cómo ciertos sonidos binaurales, cuidadosamente diseñados, ayudarían a desbloquear la capacidad del cerebro para adentrarse en estados no convencionales. Por supuesto, gran parte de esta teoría permanece en el ámbito especulativo. Aún así, ese componente especulativo es lo que hace que las hipótesis de Monroe sigan inspirando debates e investigaciones. El Instituto Monroe, por su parte, continúa invitando a la comunidad a sumarse a laboratorios, charlas y sesiones de entrenamiento que conjugan psicoacústica con técnicas de relajación profunda. La meta no es imponer una doctrina, sino brindar condiciones favorables para que cada persona experimente por sí misma lo que hay más allá de la frontera de los sentidos. En suma, la historia de Robert Monroe es un recordatorio de que el mundo no siempre se reduce a lo que aprendemos en la escuela o a lo que dictan los radares científicos convencionales. Hay rincones del universo que quizás estén a un paso, o un impulso mental, de ser explorados. Cualquiera que se acerque a sus libros, como Viajes fuera del cuerpo o Viajes lejanos, puede encontrar pistas para abrir su conciencia. Tal vez no todos experimenten una separación corpórea tan clara como la de Monroe, ni ingresen a un segundo o tercer escenario con la misma precisión. Sin embargo, el relato impulsa la reflexión. ¿Hasta qué punto nuestros miedos y creencias limitan nuestras posibilidades? ¿Es posible entrenar la mente para sobrepasar la barrera de lo físico? Y si así fuera, ¿cómo cambiaría eso nuestro modo de ver la vida, la muerte y todo lo que llamamos realidad?
Robert Monroe falleció en 1995, dejando detrás de sí un linaje de exploradores de la conciencia y un instituto que hoy sigue facilitando talleres y estudios sobre las potencialidades humanas. Su testimonio, como el de muchos otros pioneros en el terreno de lo transpersonal, sugiere que no somos simples engranajes biológicos, somos seres capaces de trascender nuestras limitaciones y acceder a dimensiones que desafían nuestra noción del tiempo y el espacio. Más allá de si uno acepta o no estas ideas, el valor radica en la semilla de curiosidad que siembran en quien las escucha. Así terminamos este extenso repaso por la aventura que emprendió Robert Monroe. Ojalá te haya ofrecido nuevas perspectivas y te motive a leer sus libros o a explorar tus propios estados de conciencia con una mirada abierta. Si aprendiste algo distinto, si te inspiró a formular preguntas o si simplemente te dejó pensando en la vastedad de lo desconocido, considera suscribirte al canal para más contenido que profundiza en la mente humana y sus posibilidades. Comparte este video con quien creas que puede encontrar estas ideas interesantes o útiles. Recuerda que el camino de la exploración interior no acaba aquí, la invitación es a seguir investigando, practicando y descubriendo, pues, tal como mostraba Monroe, puede que la realidad sea más amplia y rica de lo que jamás hubiésemos imaginado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el próximo video.